Buenos días, jóvenes. En la clase pasada establecí la teoría básica para el cálculo de circuitos magnéticos. El uso de estos circuitos tiene aplicación para generar fuerzas, torques, el efecto transformador. Encontramos una serie de relaciones básicas, algo equivalente a la ley de Ohm, pero magnética. El amperaje es igual a la reluctancia por el flujo magnético. Leyes de Kirchhoff parecidas a las eléctricas. La suma de los flujos, 0. La suma de los amperajes, igual a NI. El flujo se puede calcular con una integral, pero la teoría nos permite, cometiendo errores, se introduce una aproximación, calcularla como el B en la línea media por el área y el amperaje el H en la línea media multiplicada por la longitud. Estas son las relaciones básicas en el circuito magnético. Además, entre B y H, en el respectivo material, la relación constitutiva. Armados con estas ideas, en esta clase voy a hacer unos ejemplos. Si necesitas un reclamo, yo te lo recibo. Voy a hacer en esta clase unos ejemplos que muestran cómo hacer los cálculos y al final aplicaciones, que continúo en la clase siguiente. Primer problema. Ya expliqué en la clase pasada cómo vamos a abordar un problema, el método y la importancia de auxiliarnos con una tabla y qué hacer cuando se requiere un método de aproximaciones sucesivas. Voy a hacer ejemplos de ambos temas, un problema directo y un problema que requiera tanteo. Primer problema. Se trata de calcular la corriente en una bobina, la corriente de la incógnita, para crear en un circuito serie de 3 materiales un cierto flujo. Un dibujo que representa ese enunciado sería el siguiente. Tres barras se unen entre sí y se calientan para darle la forma de un toroide. Toroide es como una dona, un pan de queso. Voy a llamarlas el material 1, el material 2, el material 3. La línea que estoy punteando es la línea media. De esos 3 materiales, enseguida muestro los detalles precisos. Se conocen los diagramas BH, se conoce la geometría. Se informa que el sistema se energiza con una bobina, de la cual se conoce el número de vueltas, no se conoce la corriente, pero se informa el flujo que la bobina produce. Los datos precisos son estos. Los materiales 1, 2 y 3 son, en su orden, acero colado, hierro colado y acero al silicio. Las gráficas BH de esos materiales las utilicé las del libro de Edminister, de la serie Chaun, Solución de problemas de electromagnetismo. Ahí hay un capítulo relevante para este tema y unas gráficas tamaño carta que me sirven. Se sabe el flujo que se debe producir. Es 8 por 10 a menos 4 weberios. De pronto suena fea esa palabra, ¿no? En el idioma español, las unidades que se refieren a nombres de científicos del pasado, normalmente no españoles,
la unidad respectiva a la cantidad matemática que sea, se le agrega el sufijo io. Entonces, ohmio, ampere, amperio, coulomb, coulombio, volta, voltio. Y así, aunque suene pues un poco feo, Weber, Weberio, Newton, Newtonio. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española pues sugiere agregar el sufijo io, o también pues puede llamar la unidad Weber, Newton, ohm, ampere. Se informa este flujo. Se conocen las longitudes de las tres ramas, 8 por 10 a la menos 2 metros. Las áreas son iguales. Y hay 50 vueltas. Se quiere averiguar qué corriente debe llevar la bobina para generar dentro del circuito un flujo de 8 por 10 a la menos 4. Pongo a la vista las ecuaciones que voy a utilizar. Como es un circuito serie, la primera ley de Kirchhoff, la ley de los flujos, me dice que el flujo que entra igual al que sale. Es decir, flujo 1 igual a flujo 3 igual a flujo 2. El conjunto está en serie. La teoría supone que el flujo no se sale del núcleo. Y esta otra, la suma de las caídas del amperaje H1, L1, 2, 3, igual a NI. No tengo más ecuaciones. Preparo la tabla. Nomino las ramas, la 1, la 2, la 3, las que fuesen. Una rama es un segmento del circuito en donde encuentro que a lo largo de la misma tienen el mismo material y la misma área. Si de pronto hay un área diferente, la llamaría rama 2, otra rama. Las tres tienen el mismo flujo. El flujo se informó que era 8 por 10 a la menos 4, o lo que es igual, flujo por 10 a la más 4 da 8. Flujo por 10 a la más 4, 8. Entiendan esto como una igualdad. El encabezamiento de la columna es igual a la casilla. Se informan las áreas. Área 1,6 por 10 a la menos 3. Área por 10 a la más 3, 1,6. Y se informa la longitud. Advierto, esto es la letra L. Cometí el error de no ponerla en cursiva, no es un 1. Entonces se conocen las longitudes, 8 por 10 a la menos 2 metros. Están por llenar las casillas correspondientes a esta columna de B, de H y de amperaje. Se llenan con base los datos. Se conoce, observen, se conoce el flujo, se conoce el área. Entonces puedo averiguar el B en la línea media, simplemente dividiendo. Divido 8 por 10 a la menos 4 por 1,6 por 10 a la menos 3 y me da 0,5. Tesla. No anoté las unidades correspondientes porque se entiende que estoy trabajando en el sistema internacional. En las tres ramas, B vale 0,5 Tesla. ¿Cómo calculo H? Como conozco los materiales, en estos materiales entro B igual a 0,50. Tengo la gráfica a la mano. Una gráfica que está pues muy bien expresada en un papel milimetrado. Y leo el respectivo H que le corresponde a cada B. 0,5 voy a una gráfica y leo el H por intercepción. Son los valores que anoto en esta columna. 260, H por 10 a la menos 3, 0,260. 260, 1560. Multiplico por la longitud de cada rama. Y este producto me dará amperaje en cada rama. Son 3. Y esta segunda ecuación que no he usado me permite calcular I. Despejo I sumando los 3 amperajes, sumando estas 3 columnas, 20,8 más 120 más 4,8, que hay un menos 1. Me da 145,6
lo dio por el número de vueltas, me da la corriente. Si energizo la bobina con una corriente de 2,9 amperios, logro que esa bobina me produzca en ese material un flujo de 8 por 10 a la menos 4 Weber o Weberius. ¿Está hecho el problema? Miren que es una cosa muy simple. No hay que resolver ecuaciones en derivadas parciales. Hay que hacer los cálculos con cuidado y hacer una lectura pues correcta en las gráficas BH. Un segundo problema, pero ahora que implique tanteo y error. Se trata otra vez de un toroide formado por dos materiales, el núcleo de dos materiales, pero no cierran completamente, dejan una rendija, un entrehierro. Se conoce la bobina y se quiere averiguar el flujo que circula por el circuito. Los detalles. Se trata de averiguar el flujo que una cierta bobina crea en un circuito de dos barras. Las barras son circulares. La sección recta de cada barra es circular. Y un entrehierro. Se dan los siguientes datos. Los materiales 1, 2 y 3 son hierro colado, acero colado y el hueco y el entrehierro. De cada material se conoce la curva BH. Se conoce que la bobina tiene una fuerza magnetomotriz de 400 amperios. Suele agregarse la palabra vuelta, que no es una unidad, es para indicar que ese 400 vienen no de un solo alambre que los lleve, sino de una bobina. Las longitudes de las dos barras, que son hierro y acero colado, las longitudes son de 8 centímetros. Y el agujerito, el entrehierro, tiene una longitud de 1 milímetro. Las áreas de los hierros circulares, 3 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Esa es la información. No se sabe cuál es el área del entrehierro, no se da, hay que calcularla. Y tampoco se sabe si es corto. Empecemos por ahí, por averiguar si ese entrehierro es corto o no. El área de la barra del núcleo que está al lado, por ser circular, nos permite calcular el radio respectivo. Esas barras tienen sección recta circular. Al cortar, para mirar cómo es la sección recta, encontramos que es un círculo, digamos que su radio es R. Conozco el área, de ahí saco el radio, A sobre pi a la 1 medio. Hago la operación porque el área se da y encuentro que el radio es de aproximadamente 31 milímetros. Ese es el radio. Para juzgar si el entrehierro es corto, pues tomo en cuenta la distancia de hierro a hierro y la comparo con la dimensión transversal del hierro, 2R. Entonces el entrehierro tiene 1. De esta cara a esta, la distancia es 1 milímetro. Y 62 milímetros que tiene el diámetro de la barra de hierro. Esa fracción es menor que 1/10. Por lo tanto, concluyo que se trata de un entrehierro corto. Y puedo escribir entonces que las 3 ramas, una de ellas el agujero, tiene el mismo flujo. Como el entrehierro es corto, todo el flujo que viene por el hierro también cruza por el aire. En serie, la suma de los 3 amperajes, lo que se cae en cada uno, H por L, la suma da NI. Esas son las ecuaciones. Hay que preparar una tabla y llenarla. Por los datos y la pregunta, vamos a necesitar hacer
un proceso de tanteo y error, que empieza sembrando una semilla. Con una semilla empiezo el cálculo. La semilla es una conjetura razonable sobre el valor que estoy buscando. Ya les explico cómo podría ser en este caso la semilla. A partir de esa semilla la voy mejorando. Por aproximaciones sucesivas me arrimo a la respuesta. Como estoy manejando tantas aproximaciones en la teoría, no tiene sentido buscar precisión exacta, que todas las ecuaciones se cumplan exactamente. Voy a aceptar como error 5%. Entonces, lleno la tabla con la información. Nomino las ramas. 1, 2, 3, este es el entrehierro. Conozco las áreas. Estas dos se informaron como dato y esta la acabo de calcular. Perdón, no la he calculado, corrijo. En el entrehierro, de acuerdo con la fórmula empírica de la que les hablé en la clase pasada, el entrehierro se puede conseguir como un área también de una circunferencia, de un círculo. Consigo ese círculo agregándole una faja transversal, pues siguiendo el perímetro cuyo ancho esté medios. Entonces me queda otro círculo cuyo radio es R más T medios al cuadrado. Esa es la fórmula empírica que se aplica en el caso de un entrehierro corto y cuya validación está en el conteo de cuadritos por el método de mapeo. Me da 3,1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Sabiendo que el radio es 31 milímetros y agregándole T medios, que es medio milímetro. Entonces tengo la geometría, las áreas y las longitudes. Todas las demás casillas están vacías. Aquí no conozco nada en estas columnas. Entonces tengo que hacer una conjetura para empezar. Sabemos que la caída de los 3 amperajes, son 3 ramas, da NI, que es 400. ¿En cuál de los 3 elementos la caída es mayor? En el que tenga la reluctancia más grande. Recordemos que reluctancia es en una barra de sección recta uniforme, es aplicar esta fórmula. Entonces tiene más reluctancia el material que tenga la menor permeabilidad. En este caso el aire. El hierro puede tener permeabilidades 500, 1000, 2000, 3000 veces más grande que la del aire. Entonces, aunque este segmento sea pequeñito, probablemente la mayor parte de los 400 amperios vuelta caen ahí, el amperaje mayor. La mayor parte de los 400, ¿cuánto? 200, 300. Ahí está la semilla. No importa con qué empiece uno, el proceso converge. Si la semilla es más o menos atinada, pues en pocas iteraciones. Voy a ver esta conjetura que de entrada se ve que es alta. Voy a suponer que en el hueco los 400 amperios vuelta se agotan, que ahí hay 400 amperios vuelta. Los 400 de toda la bobina que estén ahí. Eso es alto, pero es una semilla para empezar. Entonces, con este 400 que le pongo al amperaje en el hueco, divido por 1 milímetro, lo que me permite calcular H. Conozco HL, divido por L, me da 400.000. El vector H ahí tiene como magnitud 400.000. Dimensiones, amperios por metro. Con este 400.000 encuentro B, pero ahí no tengo hierro. B igual a mu sub 0 por H, donde mu sub 0, como se trata de aire, es 4pi por 10 a la menos 7
henrios por metro. Al hierro le voy a aplicar estas gráficas, a los dos materiales que forman el núcleo. Pero eso no lo puedo aplicar al aire, esto es para el hierro. Al aire le aplico esta fórmula. H 400.000. Lo multiplico por 4 pi por 10 a la menos 7, aproximadamente da 0,5 Tesla. Multiplico por el flujo, por el área y me da el flujo. Ese es el flujo con esta semilla en esta rama. Como las tres ramas están en serie, este flujo es el mismo de las otras. Lo que nos permite calcular en cada una de ellas la primera fila. 15,5 lo divido por 3, me da B 0,52. También aquí 0,52. Ese par de materiales, de ellos tengo sus gráficas. Tengo las gráficas BH. Entro por el eje vertical por la ordenada 0,52. Voy a la gráfica, se supone pues que la tengo en la mano. Hago la lectura de H y obtengo los valores de 0,52 es 1700 y en el otro material es 280. Con ese par de valores, al multiplicar por la longitud es H. Multiplico por longitud me da el amperaje, HL. 1700 por 8 centímetros me da 136. Aquí escribí 13,6 porque en el encabezamiento de la columna tengo 10 a la menos 1, 136. En la segunda rama, 22. A partir de la semilla, dije 400. Pude calcular la primera fila de las ramas 1, 2 y 3. Y sabemos de antemano que ese 400 está mal. Veamos cómo lo corrijo. Tenía que darme el amperaje, la suma de los tres amperajes me tenía que dar 400. ¿Cuánto me da? 136 y 22 me da 158 y 400, 558. Estoy pasado. 400 lo tengo que disminuir para que la suma me dé 400. ¿Cómo lo disminuyo? No se trata de que la siguiente semilla sea exacta y ahí se acabó el problema, sino que tenga un argumento que la vuelva razonable. Lo obtengo de la siguiente observación. Al usar la gráfica BH, encuentro que estoy en ambas gráficas aproximadamente en la región lineal. Hay una porción lineal antes del codo de saturación. Aproximadamente lineal. Por ser entonces lineal esa relación, puedo apelar a una regla de 3 para que la siguiente semilla tenga algo de razonable. Entonces sería así. Empecé con 400 y al hacer el cálculo obtuve 558. ¿Con cuánto debería empezar para que termináramos en 400? Sembré pues la siguiente semilla con una regla de 3. 400 al cuadrado dividido por 558. Esa operación aproximadamente me da 287. Ya esta semilla tiene más sentido. La primera era un tiro al blanco sin tener muy claro para dónde iba. Ya esta tiene más sentido. Con este valor lleno la segunda fila de las tres ramas. Con ese valor ya puedo irme en esta dirección, calcular todos los valores, igualmente los de las otras ramas. Pudiendo ubicar en las casillas desconocidas un valor, a partir de ahí calculo todo lo demás. Al llenar la segunda fila de la rama 1, 2 y 3, voy a chequear, a ver si esa semilla ya llegó a la respuesta. Amperaje aquí, 72, 18, 90. Y 287 me da la suma 377. Tenía que dar 400. No dio. Pero me arrimé. Estoy cerca. El criterio que expliqué de parada, cuando creemos que
ya no hay que hacer más iteraciones, lo establecí en el 5%. Sobre 400 que tiene que dar la suma, el 5% es 20. De modo que si la suma queda entre 380 y 420, no cometo un error que supere el 5%. Me dio 377, estoy fuera del intervalo. Entonces volvamos a hacer la regla de 3. Empecé con 287 y me está dando 387. ¿Con cuánto debería empezar para que me dé 400? Pues X es 287 por 400 sobre 300, perdón, aquí me equivoqué, 377. Corrijo. Hago la operación 305. Es la nueva semilla. Con esa semilla calculo la tercera fila de cada rama. Obviamente me baso en el diagrama BH. Al terminar el cálculo chequeo. Amperaje aquí me da 80 y 18, 98 y 305, la suma me da 403. Tenía que dar 400. Bien. Estoy cometiendo un pequeño error, pero ya terminé el cálculo. Las ecuaciones que son dos. Que los flujos sean los mismos en las tres ramas. Están en serie. Que la suma de los amperajes de 400 se están cumpliendo con un error menor del 5%. Respuesta del problema. ¿Cuál es el flujo que se estableció en las ramas? 11,78 por 10 a la menos 4 weberios. Está terminado el problema. Observen pues que son problemas rutinarios, motivos de error que les llamo la atención para que no los cometan. Que al hacer el cálculo relación BH entre hierro, error, que usen la gráfica de los materiales, cuando realmente es aire, la relación es distinto. Este tipo de error lo veo muy a menudo en los parciales. Es trabajar como sin mirar el problema, hacer las operaciones dos veces, verificar que la lectura en la gráfica no produjo errores. O sea, al mirar la gráfica hay que hacer interpolaciones y interpretarlas bien.